En Bolivia, la pandemia del coronavirus fue implacable y aún lo es. Con el rebrote, la tasa de mortalidad se incrementó, pero más allá de las cifras hay una realidad y enfrentarla demandará responsabilidad en todos los niveles y la sociedad civil. Fue el 10 de marzo del 2020 cuando se conoció el primer caso de coronavirus en Bolivia. Una mujer de la tercera edad contrajo el virus en Italia y los síntomas se manifestaron recién en su estadía en Bolivia. Un episodio duro enfrentó porque fue rechazada en 7 hospitales públicos por temor al contagio. Era la primera paciente y no hubo indulgencia para ella. Familiares de pacientes con otras dolencias y personal de salud bloquearon los accesos a los hospitales. Fue la primera cobertura de los medios de comunicación frente al coronavirus. Todo era nuevo para los periodistas, mientras la población enfrentaba el virus, la falta de información y la falta de humanidad. Ni a su peor enemigo se lo deseo. Esta mujer en Santa Cruz narró que gran parte de su familia sufrió no solo las dolencias que causó el virus en su organismo, sino la discriminación a su familia en medio de la pandemia. Algunos de sus vecinos promovían que nadie circule por la puerta de su casa. Nos dijo tal vecina, no se crucen por ahí, vaya por al frente, ahí están todos enfermos, se van a contagiar. No crucen por esa vereda. Y ya por último otra le dijo, no cruces por ahí porque ahí ya hay un muerto. Cuando salíamos a comprar a veces, porque teníamos que salir, pero cuando pasaban los carritos a comprar y la gente como que le miraban, no se acerquen a eso, uy. Muchas familias se enfrentaron situaciones adversas como esa. De los medios de comunicación recibían solo información oficial de autoridades, las mismas fuentes. Compartimos con ustedes el reporte número 46 del Ministerio de Salud. Gabriel Romano, corresponsal de un medio internacional, puntualiza en el tema porque dependía mucho de la información orientadora y real para la población. Sostiene que la información sesgada en tiempos de pandemia y en la primera experiencia fue un detonante complejo en el comportamiento de la población. En varios medios han dado un giro, siendo medios independientes, si tú quieres, o privados, han dado un giro de ser una especie de medios estatales, casi estatales, de solamente cubrir la información oficial, de reflejar lo que decían las autoridades. Y ese ha sido un tremendo golpe al periodismo. Pero mira, hay otro elemento, es decir, una presidenta, por ejemplo, que no ha dado conferencias de prensa desde enero hasta que salió de la presidencia. Jamás dio ruedas de prensa. Y las pocas veces que hubo fueron 2 entrevistas, si no me equivoco. Una en el canal estatal, donde quien le entrevistaba era un periodista de renombre, pero al mismo tiempo era el maestro de ceremonias de su lanzamiento de candidatura. Hacía falta la retroalimentación para afinar el enfoque periodístico, remarca, porque se trata de una crisis sanitaria que afecta a todos y negar lo sucedido o construir posverdades en la actual administración no contribuye. Pues el periodismo está para desmitificar todo lo propagandístico. Cualquier intento de solo mostrar lo bueno es sujeto de lo periodístico. Es objeto de lo periodístico. ¿Por qué? Porque el periodismo tiene que buscar lo que realmente está pasando por detrás de esas fachadas, de esos maquillajes discursivos, de esas poses que muchas veces entran a las que entran las autoridades. Eso no quita de que el gobierno trate de, mediante sus voceros, sus representantes, un poco ajustar la realidad a su medida. La
periodista y docente española Rosa Castro, especializada en ciencia y salud, incide en la importancia y la profundidad de las fuentes de información y la mirada esperanzadora que debe tener el contenido de la información, tratándose de un tema que ha demostrado la vulnerabilidad de toda la población. El periodista tiene que tener el punto de que tiene que cuidar mucho lo que informa y lo que escribe porque está creando opinión. La idea es que el periodista informe, pero también dé esperanzas. En una pandemia siempre hay un inicio y hay un final. Entonces sabemos que va a haber un final en la pandemia. No sabemos cuándo va a ser el final, pero que va a haber un final sí va a haber. Mercedes Fernández, laboriosa reportera, tiene muy claro que la pandemia ha puesto a prueba de fuego a los periodistas y medios de comunicación en todos los aspectos. Y es fundamental este tiempo para informar contando historias que en otro momento puedan resultar muy lejanas a la gente. Yo ando en micro, por ejemplo, y me duele el alma a veces que en vez de alcohol haya agua. Ya tengo que tener mi propio alcohol, tengo que prever, tengo que usar. Y si pudiera y tuviera, andaría con mi docena de barbijos para dárselo a la gente. Entonces uno dice, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué no te cuidas y me cuidas? Entonces yo pienso que hay toda una mezcla, ¿no? Los bolivianos somos en gran medida testarudos, parece que tenemos que sentir el dolor para aprender las lecciones. Y por otro lado, por eso insisto, los medios de comunicación deberíamos seguir insistiendo de que tenemos que tener ciertas normativas que guardar. La coyuntura de la crisis sanitaria es clave y el tiempo propicio para la deliberación colectiva, remarca. Parecía que estamos yendo al colapso porque los hospitales están colapsando. Uno va al hospital de niños, uno va al hospital oncológico en Santa Cruz y es un dolor muy grande porque ya no pueden acceder a sus tratamientos, ¿no? Entonces, es muy difícil y yo creo que tenemos que insistir, los medios de comunicación, la sociedad. Nos pasa hasta en el trabajo muchas veces la imprudencia de un colega que pareciera es un pecado hacerlo notar y creen que uno está obsesionado con el COVID, pero el COVID está, ya no nos va a matar si preservamos ciertos cuidados. Yo creo que por ahí es una mezcla de todo. Roger Cuéllar es periodista independiente, lleva más de 3 décadas ejerciendo el periodismo, ha visto crecer y ha hecho escuela con nuevas generaciones, pero cree que la pandemia del COVID-19 encontró a muchos en la industria de la comunicación improvisando y priorizando las finanzas más que la estabilidad emocional de salud de los hombres y mujeres de la comunicación. Vamos a decir nomás las cosas también por su nombre, ¿no? Algunos medios tradicionales, después de facturar muchos millones en esta pandemia, se han escondido y no han hecho nada por la sociedad, ¿no? Es fácil, es bonito ganar plata, pero servir a la gente también a veces les cuesta a ellos, ¿no? Yo creo que esto es una enseñanza. Los medios de comunicación, no voy a decir todo, ni voy a decir nombres porque he pasado por algunos de ellos, mandaron a sus periodistas sin las mayores condiciones de que trabajen de su casa, digamos, hagan lo que puedan, ¿no? Para estar a la altura de la cobertura de la pandemia hay que entender la dinámica de la realidad. Cuéllar considera que la ciudadanía en una pandemia necesita saber la verdad en la multiplicidad de fuentes sin convertirse en un laboratorio de la incertidumbre. Todos los días aparecen hablando del COVID y hacen muy poco por la gente, ¿no? Entonces, creo que tenemos una tarea, tenemos un desafío. A Paola Cuentas, ex corresponsal internacional, la pandemia no solo puso a prueba la cotidianidad de su trabajo y sus días, también invadió en su organismo. Superó el virus después de un prolongado aislamiento. Esta periodista, que ha narrado lo que sucede en Bolivia, manifiesta que hay que promover el periodismo colaborativo con los que cubren la pandemia en el mundo en un contexto más humano, sin cálculos de audiencia.
Sin embargo, estamos enfrentando ya una segunda ola, ya existe experiencia, ya tenemos que haber aprendido de los errores que se cometieron en la primera etapa. No solamente la ciudadanía, sino en este caso estamos hablando de los medios de comunicación y los periodistas en particular, que somos ese instrumento, ese canal para poder llevar esos datos importantes a la población en general, para que puedan tomar las medidas de prevención que correspondan o puedan enfrentar, en este caso, la enfermedad si es que ya hubiera llegado hasta su organismo, hasta algún miembro de su familia. Ha sido una situación complicada para todos los periodistas. Hay que también destacar el hecho de que mientras todos estábamos en cuarentena, o todos estaban en cuarentena, no ha sido mi caso, también los que estaban en primera línea eran, por supuesto, los periodistas. El médico infectólogo guatemalteco Eduardo Aratón sostuvo que sin población sana no hay economía en relación a las prioridades que se otorgan a través de las administraciones gubernamentales. Aquí estamos ya en el micro, listos para ir a los barrios. En Bolivia, la clase política está en campaña para elegir gobernadores y alcaldes. En medio del rebrote del virus, las coberturas periodísticas se dividen entre los políticos, sus campañas, promesas cortoplacistas, dilemas éticos, crítica a emergencia sanitaria. Preocupados sobre todo porque esto no se detiene. En medio de este panorama no muy favorable, la periodista Mary Vaca, subdirectora de Página 7, sostiene que con resiliencia colectiva trabajan los periodistas de este diario nacional sin generar temor ni negación a los hechos. Yo creo que nadie estuvo a la altura de la pandemia. La pandemia fue un evento inesperado a nivel mundial que nos ha golpeado en lo más íntimo, que es nuestra familia, nuestra vida cotidiana, y creo que nadie estuvo a la altura. Y cuando digo nadie, me refiero a políticos, me refiero a periodistas, me refiero a la misma familia. No sabíamos cómo reaccionar. Y no me estoy justificando, simplemente te estoy comentando una realidad desde el punto de vista periodístico. Creo que los periodistas bolivianos han hecho y hemos hecho lo que ha estado a nuestro alcance para cubrir esta pandemia. Ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque tenías una situación sanitaria que podía golpear también a tu equipo. Es complejo, remarca Mary Vaca. El periodismo se enfrenta a constantes nuevos desafíos durante la pandemia, entre lidiar con el virus, el ruido de las campañas políticas y las maquinarias de la desinformación. Obviamente se acerca y ha quemado un sinfín de barbijos. Este escenario, lamentablemente, se mantiene para la segunda ola porque se nos vienen las elecciones subnacionales y estamos otra vez cubriendo campaña electoral en vez de estarnos ocupando solamente del tema sanitario. Y la infodemia, pues, es lamentable, pero sucede. ¿Y sabes qué, Judith? Lamentable porque yo creo que el sistema político contribuye a esa infodemia, y no solo en Bolivia. Estamos hablando desde Trump, estamos hablando de Bolsonaro y estamos hablando de los grandes negacionistas que no quieren usar barbijo en el Chapare, ¿me entiendes? Me parece que ellos deberían dar el ejemplo por ser los líderes, pero no lo están haciendo. Entonces, esa es la realidad con la que los periodistas tenemos que lidiar y que tenemos que cubrir cada día. Esa es la infodemia más preocupante, la que viene de los líderes y la que cala hondo en la ciudadanía. Si la ciudadanía ve que su líder no usa barbijo, tampoco usa barbijo, ¿no? Así de sencillo es. El próximo 7 de marzo se elegirán autoridades regionales en los 9 departamentos de Bolivia. Una tarea pendiente, renovar el sistema de salud y transparentar la información de la crisis sanitaria. Así se pretenderá estar a la altura de las circunstancias de la emergencia por la pandemia.